Bienvenidos a el podcast donde un mortal con muchas preguntas y una psicóloga muy brutal se reúnen para hablar de la vida y en este caso del amor. Mm, Bienvenidos a Esto es Serio Podcast. ¿Cómo estás, hija de Ivani, la psicóloga más brutal del planeta Tierra? Recuerden seguirle en sus redes sociales, @ins, ¿cómo es que? Dilo tú. Pique. IMSI, que vamos a poner de esta manera el arroba aquí en pantallita. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tú te preguntarás. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un libro que yo me leí cuando tenía como 20 años más o menos, hace muchos años atrás. Cuando era más joven. Eh, y tenía un poco más de cabello, pero bueno, esas son cosas que no volverán. Eh, pero me parece un tema que podemos hablar en estas fechas de febrero, que es el mes del amor y la amistad, eh, porque el libro habla sobre las tres trampas del noviazgo, así se llama el libro, es un libro del señor Juan Pedraz, perdón, que iba a decir Pedro Juanas, ajá, Juan Pedraz, y es un libro viejo, este libro es viejo, pero cuando lo lees te das cuenta que a pesar de ser viejo, está súper vigente para cosas que están sucediendo hoy en día, o mejor dicho, que siguen sucediendo hoy en día, Ujú. ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que plantea el libro, o de las que habla el libro, es si el matrimonio, esa unión, que ya yo ahorita no hablaría nada más del matrimonio, porque claro, cuando me imagino él o sea, habla de matrimonio en ese libro, se refiere a la unión civil y eclesial de dos personas. Pero digamos ahorita, cuando uno decide unirse libremente con otra persona o vivir juntos, él reza de que es la tumba del amor, porque es como que las cosas cambian, ¿verdad? Ujú. Pero la cuestión es que, o lo que reza el libro es que aparentemente tú tuviste varias señales antes de llegar a ese punto en el que te diste cuenta que todo cambió. Ujú. Y entonces nos plantea tres trampas del noviazgo. Vamos a decirlas todas y después vamos desmenuzando lo del matrimonio y las tres trampas. La primera trampa es creer que se aman cuando solo se desean. La Ujú. segunda trampa es creer que son afines cuando solo les gusta estar juntos. Y la tercera trampa es creer que están pensando cuando solo están sintiendo. Entonces, hablemos de la unión libre. ¿Qué pasa con la unión libre cuando las personas deciden vivir bajo el mismo techo y empiezan a descubrir cosas que no sabían de la otra persona? ¿Tú crees que eh, vivir en pareja es la tumba de la relación o no? No, no ahí, como tú dices, en el libro es bien interesante porque te expone muchas cosas que están pasando en la actualidad, pero que no por vivir en pareja tiene que ser esa tumba o tiene que ser como esa especie de castigo por vivir en pareja, al contrario. Si tú escogiste vivir en pareja, no tiene por qué serlo, porque ya claramente tú estableciste acuerdos, tú dialogaste, pusiste límites y se supone de que la cosa tiene que ser más llevadera, claramente. En el transcurso del camino van a ir saliendo diferentes cosas, Claro, porque eventualidades. claramente si tú todavía te estás conociendo, no puedes conocer plenamente a la otra persona. ¿Me entiendes? Si conoces rasgos, si conoces acciones, si conoces su forma de sentir, conoces ciertas formas de pensar de la otra persona, pero siempre en el camino van a ir saliendo detalles, pues cositas que claramente dependen de la pareja, cómo resolver esas cositas, pero no necesariamente tiene que ser esa llamada tumba del amor o algo parecido. Además que tumba del amor es como fuerte, ¿no? Es como que la tumba del amor Es muy por terrorífico. Venevisión. Sí, es terrorífico. Yo tampoco estoy de acuerdo que sea la tumba del amor. Sin embargo, sí hay cositas, como comentaba al principio, que uno quizás no detecta tanto
porque no Ujú. estás todo el día con esa persona. Y que obviamente viviendo en pareja que te das cuenta, mira, porque él es así, ella es así, ta, 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 ta. Y bueno, es parte de la decisión de seguir y de continuar, ir evolucionando e ir como corrigiendo, llamémoslo así, las cositas Ujú. que quizás no están tan Exacto. bien. Y esas decisiones o esas correcciones se tienen que hacer, obviamente, desde el amor. Pero ¿qué pasa cuando confundimos, ¿no? Cuando uno está empezando la relación, ¿verdad? Cuando uno está en ese momento de fuego, en ese momento, nada, que confundimos estar enamorados con desear a la persona. Es decir, por ejemplo, el libro plantea de que el deseo obviamente viene por lo físico, viene por lo carnal, Ujú. y a veces uno hace cosas que cree que está haciendo por amor, pero que realmente es deseo, como ir a Caricuao, o como ir a buscar el amor en Caricuao, o ir a buscar el amor en Charallave. No lo hagan, que son vainas lejísimos. Bueno, ¿qué me puedo decir yo si vine a buscar el amor aquí en Valencia? Pero bueno, Ajá. pero eso me parece interesante porque también plantean cosas que yo he hecho, digamos, en esta trampa, que yo no lo consideré como trampa, pero sí había bastante deseo por delante y después poco a poco se fue convirtiendo en amor como todo. O sea, no es que tú te vas a Ujú. enamorar los 2 días. Por ejemplo, hablaban ahí de la parte de los sacrificios. Ujú. Y coño, o sea, yo sí me esmeraba bastante por venir a ver a mi esposa para acá cuando éramos novios. Venía que Claro. sí, un día a la semana y me iba el mismo día, después venía los fines de semana y así. Y obviamente lo hacía por deseo, pero llegó un punto en el que ya lo hacía porque era amor, pues, ¿sí me entiendes? Porque te Entonces, hacía. sí, ¿cómo podemos identificar desde el punto de vista psicológico cuándo es amor y cuándo es deseo? Es la pregunta ahorita, por lo menos en esta trampa. Claro. Bueno, cuando estamos, hay muchas fases, ¿ok? En el enamoramiento. Entonces, como seres físicos y seres visuales, primeramente yo voy a sentir esa atracción física por esa persona, porque es lo primero que yo voy a ver y es lo primero que yo veo. Entonces, en ese primer momento, somos nada más hormonas, somos nada más eh, neurotransmisores, ¿ok? Entonces, es decir, somos nada más puras sustancias que van en nuestro organismo. Entonces, somos más propensos a experimentar por primer momento el deseo, ¿ok? Porque es lo que primero veo y al ver, envío a esa señal a mi cerebro y él empieza a segregar todas esas sustancias. Entonces, por eso es de que en los primeros meses, por así decirlo, yo voy a querer nada más ver a esa persona, poderla tocar, poderla acariciar, poderla Sentido, besar, exacto. ¿ok? Ese Eso primer es. contacto que desde pequeños experimentamos, ¿ok? Porque yo desde pequeño lo primero que quiero hacer es tocar. Entonces, es tocar, es sentir, es oler. Entonces, volvemos como a ese tiempo, ¿ok? Entonces, A ese estado primitivo, exactamente. dices tú. Y que se han evidenciado de que esos primeros meses en que yo estoy con esa persona, soy puro sustancia. Entonces, Somos una máquina de refresco de hormonas en ese momento. somos puras hormonas. Entonces, claramente, de ahí dependen muchas cosas, ¿ok? Entonces, uno, si yo decido seguir con esa persona, ahí van a bajar mis niveles de hormonas, no desaparecen, sino que disminuyen. Y es ahí cuando yo me doy cuenta que experimento amor por esa persona, porque ya pasé esa etapa de desearla, que claramente a medida que yo la conozca, voy a desearla aún más, pero en un primer momento yo soy hormona y yo la deseo físicamente. O sea, es una Entonces, guerra de hormonas ahí ahí violenta. bombardeándose. Entonces, no se ha todavía establecido cuánto tiempo experimentamos esa sensación, pero se ha establecido que dura de 3 a 6 meses.
Entonces, por ese Ok. tiempo, soy nada más deseo. Ok, entonces es desear y depende de ti cómo, si decides cambiarlo al llamado al amor, si decides concretar con esa persona. Entonces ya de ahí cambio y ya me doy cuenta que no es deseo, sino que es deseo y amor. Amor porque quiero estar más con esa persona, porque quiero conocerla aún más, porque quiero saber cómo se desenvuelve en su entorno, quiero conocer su entorno, quiero que en tal caso ella o él conozca mi entorno, mi forma de pensar, mis deseos. Entonces ya ahí pasa de ser deseo para ser deseo y amor. Ok, entonces también sucede mucho que muchas personas deciden quedarse nada más en el deseo y en ese sentir hormonal. Entonces, cuando yo ya dejo de sentirlo, yo ya ahí corto esa relación a tiempo y busco empezar una nueva para otra vez sentir esas emociones, esas hormonas a flote, O sea, tú me estás diciendo que hay gente que es como vampira del deseo, como los Dráculas del deseo. como unos Algo Dráculas así. del deseo, Los exactamente. Dráculas. ¿Ves? Los vampiros del deseo. Estamos aquí novelescos, novelescos. Pero eso que tú dices me parece interesante porque, o sea, o me hace pensar también de que cuando tú estás viviendo en pareja, o Ujú, mucha gente cuando está viviendo en pareja, da por entendido de que como ya tenemos a la persona al lado, no tenemos que conquistarla más. ujú, Y el deseo como que se diluye. Pero lo que tú dices también es que el deseo es una de las bases del amor. total. Y, por ejemplo, otra cosa que hace mención el libro, que es de la vida real, es que se sacrifica tanto, me da tantos detalles, se porta conmigo especial y quizás después cuando están viviendo en pareja o cuando ellos son novios cambia. Pero es por eso, porque a lo mejor la persona está acostumbrada puro a ese macro deseo de siempre y a veces como que no sienta las bases como que, ok, puede haber deseo, sub y baja de deseo, pero ya esto no es nada más deseo, es amor, es compartir. Y uno de los truquitos que también da el libro es que observes a la persona cómo se comporta con su entorno. O sea, sin tú siendo como un externo de su mundo, ver Exacto. cómo se comporta, cómo trata a los demás, si es igual de alegre con los demás o solamente es contigo, ahí es como un red flag ahí raro, porque si nada más es contigo, entonces cuando ya tú dejes de, entre comillas, ser especial, te va a tratar como trata a los demás, así feo, pues. Entonces, Ujú. eso me parece interesante y me recuerda a esa época de enamoramiento y de deseo que uno tiene de ver a la persona, de estar con ella, de abrazarla, de regalarle pancartas, y eso no se puede, eso no se tiene por qué perder, pero hay algo que yo digo que uno tiene que saber administrar los recursos y a veces uno trata de esos primeros meses, esos primeros años, dar muchas sorpresas, Ujú. mucho regalo, mucha vaina y entonces después ya no hayas con qué sorprender o tienes que inventarte un nivel más arriba de sorpresa porque ya usaste los mejores recursos al Al principio principio. y no los Ujú. supiste administrar. Eso también a veces pasa, pues. Entonces, ahí hay un Claro. temita ahí. Pero bueno, muchachos, primer punto, entonces tenemos que saber identificar el deseo del amor y saber cuándo ese deseo ya es una base, es una columna para construir el amor. ¿Te parece si vamos a la segunda trampa o que tienes algo más que decir a la primera? No, bueno, esa decotación de lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿ok? Porque no llenar tanta, de tanta expectativa a tu pareja, ¿ok? Porque el momento en el que no la puedas cumplir es ahí cuando viene la desilusión y es ahí cuando vienen esas discusiones. Si no es que sí da detalles, claramente, porque la otra persona lo merece, da detalles, pero además de eso, muéstrate tal cual eres, que eso va a ser más que suficiente que esos detalles, porque el detalle es el complemento de lo que tú eres para esa persona. Es Entonces, correcto. no has de llenar de detalles, detalles, ya, sí darlos,
que sean también parte de lo que tú quieres ser para esa persona, pero muéstrate primero tal cual eres para evitar esas decepciones y esas separaciones. Ujú. Bueno, vamos con la segunda trampa que a mí me llama mucho la atención, porque digamos que yo pisé un poquito el peine aquí, en esta Ok. trampita, que es creer que son afines cuando solo les gusta estar juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona te gusta, te sientes, hay una conexión, pero quizás a nivel de gustos, quizás a nivel de pensamientos, quizás a nivel musical, digamos, por poner otra diferencia, no están tan conectados. Esta es la típica de los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Pero cuando son muy opuestos, no crea conflicto. Esa es mi pregunta. Claro, claro, claro. Es que como te digo, volvemos a como lo que habíamos hablado en el primer podcast, en el primer capítulo, de que se ha impuesto como normal cuando dos personas son completamente diferentes. Pero eso no es tan cierto, porque cuando soy tan diferente con alguien voy a chocar. Ok, yo puedo tratar de ceder, como uno dice, para llevar la fiesta en paz, pero va a llegar en el punto en el que ya no vas a querer ceder más o que Es la otra correcto. persona no va a ceder a lo que tú estás queriendo que dé o lo que tú estás queriendo que suceda. Entonces, ser tan diferentes no es bueno. Por eso es que en el mundo hay un poquito de todo. Ok, hay un poquito el que ama de la misma forma que tú, hay como el que demuestra de la misma forma que tú, y hay otro en el que su forma de demostrar su amor es diferente. Entonces, cuando él lo demuestre, no te va a ser muy chévere. Entonces, no es tan bueno ser completamente diferente. Sí es bueno ser un poco diferente con otra persona, porque va a llegar en el momento en el que compaginan, ¿ok? En el que se complementan. ¿No? Y que No vas sé descubriendo como, exactamente, poco a poco los dos van descubriendo que él proporciona algo y la mujer proporciona esto otro. Y cuando se juntan, está el equilibrio. Pero como seres extremistas, vamos a buscar el que es extremadamente diferente a mí, porque qué fastidio a alguien que sea igual que yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegas a la convivencia, te das ese choque que dices, madre, es extremadamente diferente. Entonces, en ese ser tan diferente, no, no es bueno no es para mí. bueno, y te cuento unas pequeñas anecdoticas. Tú sabes que tú y yo venimos de grupos de la iglesia, religiosos y todo esto, y que fue donde nos conocimos nosotros, donde yo conocí a mi Ujú. esposa y todo esto. Y uno de los choques en su momento que yo me llevé es que quizás ella no era tan fiebrúa por las cosas de la iglesia como yo, digamos, en su primer momento, pero yo quizás también después entendí que, bueno, su crianza era diferente y que al final del día, si yo quería estar con esa persona, era para, era para pues continuar el camino y que una forma de vivir en la fe, digamos, era compartir en pareja y hacer familia. Ujú. Eso por un lado. Y otro de los choques, aunque suene muy estúpido, es que las comiquitas, o sea, Ok. no le gustan y yo comparto, o sea, yo digo, ok, está bien, te respeto, que no las veas, pero coño, siéntate un día a ver conmigo por lo menos Naruto, no te cuesta nada, ¿no? Entonces, en esa parte, yo digo, o sea, por eso digo que he caído, pues, porque, ok, si tenemos cosas en común, compaginamos en muchas cosas, pero hay como que gustos muy específicos que yo digo como que, coño, qué chimbo que no, ¿sabes? Que no se puede, no hay un punto medio en algunas cosas. Y una frase que escuché ayer, casualmente de una orientadora del liceo donde yo estudiaba, es que si una pareja siempre está de acuerdo con todo, es porque alguno cedió una parte. O sea, alguno entregó parte de su, De su como de ser. su identidad,
de su de su ser. opinión, así entregó su ser, su opinión y, o sea, otorgó la oportunidad a que no hubiera conflicto. O sea, lo hizo por no tener el conflicto. Y Ujú. eso también pasa cuando queremos estar con esa persona, pero no tenemos gustos en común. O sea, muchas veces pasa eso. Entonces, muchachos, cuidado. Está bien que tú Entiendo. cedas un poquito, pero tiene que haber, hay que ceder de parte y parte. No puede ser unilateral, puede ser Totalmente. unilateralmente. Exactamente. Y como tú dices, cuando tú cedes tanto, entonces ahí es una señal de que ahí no es. Porque tú tienes que, en tu parte, sí ceder claramente para que la cosa se complemente, pero cuando tú te das cuenta de que ya estás cediendo en exceso, cuando ya ves de que, por así decirlo, como que tu luz se apaga, y ahí es donde señales de alerta, como de cambiar la dinámica, ¿ok? Para que eso funcione, y si no, bueno, te está diciendo que ahí no es, pues. Entonces ya ahí es de considerar y bueno, tampoco estar como los vampiros de estar chupando de esa energía, ¿no? Pero sí de pensar y bueno, de cambiar la dinámica. Eso me hace también preguntarte, por ejemplo, se pasó la etapa del noviazgo, viven juntos, siguen estas diferencias, ¿verdad? ¿Cómo alguna estrategia para conciliar estas estrategias para que todos podamos llegar como a ese punto medio que se quiere? Mira, está mucho, es un poco que diferente de mi área laboral, pero existe mucho la negociación. Ok, así como cuando tú vas a negociar para vender un producto, es lo mismo en mi relación, ¿ok? En donde yo digo, mira, yo puedo dar esto para la relación. Por ejemplo, si sufro de mal carácter, entonces eso a mí me está chocando con mi pareja. Entonces, al momento en el que yo sienta de que ya no puedo más, mi estrategia va a ser que yo me voy a alejar, yo voy a respirar y vuelvo. Entonces, la otra pareja que puede proporcionar, bueno, yo no me voy a molestar si tú te das tu tiempo para respirar y te voy a recibir con el mismo cariño y atención para que solucionemos. Entonces, ya ahí es negociación porque ya, en tal caso el hombre, por ejemplo, ya él te está diciendo de que va a apartarse, va a respirar y la mujer te dice, mira, yo te voy a recibir, yo no me voy a molestar porque tú hayas tomado un tiempo antes de explotar, por ejemplo. Por Claro, ejemplo, cuando este, que a la mujer le gusta salir, pero al hombre le gusta quedarse en casa. Entonces, en el primer momento, chévere, no me va a chocar. Pero ya después de cierto tiempo de convivencia, empieza a crear ese roce. claro, porque hasta Entonces, cuándo vas a estar en la calle, qué tal, qué pi. exactamente, entonces, que ahí negocien, por ejemplo. Una vez la mujer no vas a salir para quedarte con tu pareja, con tu novia, en este caso, tu esposo. Ah, bueno, pero entonces el otro tiempo, en el momento que le toque al hombre, él no va a quedarse, sino que va a salir con su mujer. Entonces ya ahí negocian para que se conserve la armonía. Entonces es importante eso, negociar y comunicarse para llegar a un punto medio. Entonces es importante eso, negociación y a ver, ¿qué das tú? ¿Qué doy yo? Para que esta relación funcione. Eso me hace acordar un episodio de La Familia Peluche, por más raro que parezca, donde hablan de la teoría del ticket del esposo y de la esposa. No sé si nunca has escuchado de eso. Dice que No, cuando tu pareja te pide algo y tú lo haces, ¿verdad? O sea, algo que no quieres hacer y lo haces, ¿verdad? Eso te da un ticket para reclamarlo a la hora de que tú quieras hacer algo y la otra persona no lo quiere hacer, pero es como que, pero yo yo no quería, yo hice tal cosa. Entonces, sí, vamos, vamos a ver juego de béisbol, por decir algo. Entonces, eso se llama la teoría del ticket del esposo, pero eso podemos hablarlo en otro tema si tú quieres. exacto. Vamos con el tercer punto, que es creer que están pensando cuando solo están sintiendo.
aquí el libro hace mención de que ya, por ejemplo, cuando ya la relación está encaminada a un matrimonio o a vivir en pareja, tenemos que preguntarnos si, eh, em, cómo saber si estás sintiendo o si estás pensando es porque pensar te lleva a evaluar los pros y los contras de vivir en pareja o los pros y los contras de esta persona, los pros y los contras que tienes tú, que tienes y que no tienes para ofrecer. Y cuando estás sintiendo, solamente piensas en los pros. Y esto me lleva a pensar en que muchas veces nosotros como parejas, como personas, cuando queremos a alguien, idealizamos demasiado a esa persona a lo que nosotros queremos que se ajuste o a los gustos que nosotros o a lo que esperamos de ella. Y no nos damos cuenta de que es un ser independiente, de que tiene sus propios problemas y que no necesariamente tiene que entrar por el carril que yo en mi mente creé. O sea, imaginémonos que creamos una pista de carro, es lo que yo veo, o sea, una pista, entonces esa persona, ella, va a ir por la pista que yo le tracé y no necesariamente. Puede haber trochas en el camino, ¿verdad? Que están permitidas, pero cuando solamente estamos sintiendo, eso nos frustra demasiado porque es como que, verga, no ha pasado como yo quería. Claro, es que ¿cómo te explico? O sea, es habitual en nosotros idealizar a esa persona. En ese primer momento yo la idealizo, yo la pongo casi que en un altar a esa otra persona. Ok, entonces va a depender más de ti en cómo te hables a ti mismo para poder ser flexible en ese término, en el que él va a actuar como él es y que tú también como persona la vas a inspirar a que cambie esa forma de accionar si te está haciendo mal. ¿Ok? Entonces, pero siempre va a depender de la otra persona cómo va a actuar. Entonces, es hablarse con uno mismo, es hablarte a ti como persona de que no todo lo puedes controlar, de que él va a actuar como él está acostumbrado a actuar y que va a depender de ti cómo reaccionar a esas acciones. Entonces, es tener esa conversación interna de contigo de cómo vas a tú a reaccionar a esas acciones, de que está bien que la idealices, pero ¿qué va a pasar en ti cuando él haga algo que tú no quieres que él haga? Entonces va a depender más de tus propios recursos para controlarte a ti y no a esa otra persona, porque él te va a demostrar cómo él es. Él siempre va a tener señales de que te va a ir demostrando cómo yo actúo en mis diferentes ambientes, pero entonces depende de ti cómo vas a tomar ese accionar. Entonces es hablarte mucho a ti misma o a ti mismo de que no es algo que puedes controlar, que él va a accionar como tiene que accionar y que está bien que la idealices, pero tú tienes que bajarle dos rayitas a ese idealizar para que no llegues a ese como que ese golpe de que te desilusionó. Y yo creo que eso pasa mucho también, porque también, bueno, la sociedad nos ha implantado de que la mujer siempre tiene que buscar un príncipe azul y el hombre tiene que buscar o una princesa dócil, una princesa que, bueno, digamos princesa, pero al nivel de machismo, una mujer dócil, una mujer que te atienda como tu mamá y no es tu mamá, coño, perdón por la grosería, y yo creo que ahí es donde viene el choque, Ajá, porque, y también una de las cosas que también nos enseña la sociedad es el para siempre, sí. ¿sabes? O sea, es como que no, yo no me puedo separar de esta persona porque ¿qué va a decir la gente? Hermano, y ahí no es, ahí no es, ¿me entiendes? Entonces como que o sea, esta parte me llama mucho la atención porque lo que estamos hablando, pues idealizar el para siempre, el síndrome del príncipe azul, que es esta parte de que yo me tengo que buscar al hombre perfecto. Y muchachas, nosotros no somos perfectos. O Total. sea, nosotros estamos muy lejos de ser perfectos en todos los ámbitos. Somos personas, pues, que nos equivocamos, y, igual las mujeres. Y algo que también me acabo de pensar con lo que dijiste es que, ok, yo tengo que aceptar como la otra persona es, pero la otra persona eh, tampoco me puede salir con esta, que esta siempre la he escuchado de gente, pues, Ok. es,
el que me quiera me tiene que querer como soy. Y pero si tú eres Ah, una rata pelúa, te tienes que afeitar, mamá. O sea, tienes que, ¿sabes? O sea, es exacto. de parte y parte, ¿no? Ok, yo no te voy a idealizar tanto, pero coño, tú tampoco seas tan, ¿cómo se llama? Tan Tan exagerado. rudo y tan ruda con tu forma de ser. Lo que Ujú. bueno, es el del 2 y el 3 van muy de la mano, porque, o sea, la idealización también es como que veo lo bueno y no veo lo malo, no, y veo, no, no me importa que no tengamos nada en común, no me importa que tengamos actitudes diferentes, no me importa que me trates mal, pero yo quiero estar contigo. Entonces, ahí es como el rollo de este tema de esta trampa que es entre pensar y sentir. Y como te digo, pues lo mejor es ver pros y contras de la persona y pros y contras de uno mismo. Exacto. Pero en qué momento, bueno, ya tú diste como que sentarte a hablar contigo mismo, pero en qué momento habrá un momento específico en el que uno tenga que lanzar ese cable a tierra y decir, hey, ya va, la vaina tampoco es así. Vamos a, ok, ella te gusta, tal, él te gusta, pero no es como no la dibujamos aquí en la cabeza, ¿ok? O sea, ¿en qué momento tiramos ese cable a tierra ahí para decirnos como que, epa, Frénate. Bueno, siempre yo lo he visto más allá de ser el profesional, también como ser humano. Siempre es ese momento en el que tú te das cuenta de que la cosa es seria, ¿ok? De que tú ves de que ambos caminan por el mismo camino, de que ya se han propuesto, como dicen, como decimos nosotros, de ser serios, de establecerse, de que el vínculo ya sea no definitivo, porque puede llegar el momento en el que te tengas que despedir de esa persona, pero sí en ese momento en el que ambos deciden establecerse, es decir, vivir en la misma casa, establecer el hogar, el establecer el vínculo. En ese momento, ahí siempre es bueno saber si tú quieres eso mismo, si tú estás dispuesto a que eso siga creciendo, en el que tú estás dispuesto, en el que te das cuenta que aceptas cómo es esa otra persona, en el que aceptas cómo él te ha demostrado ser. Entonces, es ese momento antes para uno evitar el golpe para nosotros mismos y para la otra persona. Entonces, es ese momento en el que yo ya doy un paso más adelante, más serio. Entonces yo ahí pienso que si acepto, que no puedo aceptar, si quiero seguir o si no quiero seguir. Entonces, siempre es recomendable en ese momento, pero claramente la persona lo puede decidir por él solo cuándo hacerlo. Si lo quiere hacer antes de empezar la relación, si lo quiere hacer en la mitad de mi relación o si lo quiero hacer em, antes ya de cuando, establecer. ok, Entonces, coño, oye, nos está acabando el tiempo, papi. sí, hoy hemos estado serios, pero es que el tema es muy interesante, o sea, hemos estado serios. No, mentira, sí lanzamos buenos chistecitos ahí, que sí, los vampiros y la Ay, vaina. Bueno, vampiro. muchachos, ya saben, mucho cuidado con estas trampas del amor. Eso no quiere decir que si en algún momento tú estás deseando, vas a decir, no, no te deseo más porque estoy cayendo en una trampa del amor. No, o, verga, tú eres del Caracas y yo soy del Magallanes, no podemos estar juntos porque no tenemos cosas afines. Tampoco estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, muchachos, que esa persona que ustedes escojan trate de, ¿cómo se llama? De adaptarse tú a ella y ella a él en este proceso de establecerse como pareja. Nuevamente, muchas gracias, hijita Isvani, por este episodiaco. Esto es tremendo episodio, ¿vale? Gracias a Sí. todos. Gracias a todos por estar aquí, vernos una vez más. Recuerden, por favor, darle like, comentar, suscribirse al canal, activar las notificaciones y recuerden que por $1 al mes pueden acceder a la Asamblea Haroldiana, muy importante, donde van a recibir contenido exclusivo y acceso anticipado a videos como este. Hija, despídete de la fanaticada de Esto es Serio Podcast. Bien, bueno, agradecida por la oportunidad, esperando de que les sea de mucho provecho para los que puedan ver el video. Mis recomendaciones siempre es aprender a conocerte para que otra persona te pueda conocer. Y no llenes
de expectativas a esa otra persona, sino llénala de detalles, tanto a él como a ella, pero también muéstrate tal cual eres. Eso evitará muchos conflictos en un futuro, en los momentos que decidas experimentar con esa persona. Entonces, conócete, ámate primero, para que otra persona te pueda conocer, te pueda amar y ser plenamente transparente, más allá de lo que dice la amada sociedad. Excelente. ¿Puedes decir, por favor, los quiero más que el pollo frito? Por favor, puedes decirlo. Claro que sí, Esa es la frase con la que vamos a cerrar los videos ahora. excelente. Entonces, los quiero más que el pollo frito. Excelente. Chao.